¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Ya estamos en diciembre, se nos termina el año y siempre empezamos con los análisis, Gloria, porque este año podemos ser diferente, ¿verdad? Podemos hablar de las cosas que se están haciendo directamente. ¿Cómo estás? Que se están empezando, ¿no? Sí, ¿qué tal? Y un saludo también a la audiencia, pero siempre es importante dar números, optimizan un poquitito y hablar de siempre nuestro commodity más importante. Va a terminar casi 1.300 millones de dólares en divisa. Creo que va a ser uno de los años récord para la carne. Y por el otro lado, un dato interesante, que las industrias frigoríficas son una de las mejores a nivel de la región. ¿Por qué? Porque tenemos inversiones importantes y de frigoríficos nuevos, mientras que los de la competencia, digamos, ya tienen sus años. Pero ¿Pero dos qué cosa? misiones para lo que viene el 2018, si vamos a quedar, ¿no? De ver apertura del mercado de Hong Kong y Estados Unidos. Bueno, Gloria, ¿y vos vas a tener tu 0 kilómetros con el crédito de BNF, no? Y sí, estamos gusto, detrás, ¿verdad? sí, un 0 kilómetro encima con digamos, con una accesibilidad en cuanto al pago y de poder usar, viajar, realmente muy interesante y que te den una opción que creo que es la primera vez que yo recuerdo casi tan masivamente. Bueno, lo interesante sería, yo todavía no leí todo el plan, en qué consiste, pero en Argentina recuerdo que así, cuando hicieron un plan similar es que retiraban, vos podías retirar tu 0 kilómetros, pero tenías que llevar tu chatarrita, ¿verdad? Entonces eso se aplastaba y después a vos te daban ya en parte inclusive el nuevo, ¿verdad? Que es lo que se hizo con los colectivos, porque podemos tener muchos vehículos que a la larga puede también ser un problema. Temas que vamos a estar hablando hoy, como ya nos adelantaba Gloria, el tema de la carne paraguaya, que sigue siendo uno de nuestros principales productos estrellas de exportación, y también eso redunda en calidad para nosotros. En Tribuna de hoy, bueno, vamos a estar hablando sobre el índice de progreso social, medición de la pobreza y resultados. Nos estará visitando más adelante un Instagramer, podemos decirle, Gloria. Sí, estamos con youtubers, o sea, lo que son las redes sociales y tendencias. Bueno, yo lo encontré en Instagram, me pareció llamativo las fotos que publicaba y decidimos invitarlo, porque una de las fotos que es una de mis postales favoritas es Cerro Membú, Zapucay. Yo cuando voy al norte me paro ahí y me saco una foto. Creo que tengo 40, porque las veces que voy a Pedro Juan me saco una foto en ese cerro que es maravilloso. Y bueno, este Instagramer que es Chad Udström, norteamericano que está de visita en Paraguay, justamente vimos que también esa es una de sus imágenes favoritas y nos estará contando más adelante. Y también nos estará visitando Benjamín Gracia y Gloria. ¿Te acordás de Benjamín? Acá en Tribuna contaba un fenómeno, hablaba de un fenómeno que después se hizo realidad y nadie nos creía cuando él decía, prepárense porque vienen tiempos De mucha lluvia. de mucha agua y mucha lluvia. ¿Cómo se perfila el fin de año? También nos estará contando más adelante. Y luego de estas presentaciones agradecemos la visita, el tiempo a la viceministra de Crecimiento Económico e Inclusivo, Jazmín Gustale. ¿Cómo estás, Jazmín? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias César, gracias Gloria por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes. Para nosotros también, porque nos interesa la didáctica, nos interesa que nos enseñes, la audiencia también, que aprenda sobre esta área. Me llama la atención cuando veía este viceministerio, porque no siempre es visible todo lo que se hace, pero antes de ir a eso, Jazmín, ¿cuántos años tenés, Jazmín? Tengo 35. 35, parecía menos inclusive, era la gama esta de las autoridades tan nuevas que tiene este gobierno y que acá Jazmín también. Jazmín es ya resultado también de la formación en las becas Carlos Antonio López, primera mujer paraguaya que culminó un máster en gerenciamiento público en la prestigiosa Universidad Stanford, ¿verdad? También conocida como Stanford en el estado de California, además de otra formación. Jazmín, y cuando hablamos entonces de este índice de progreso social, la medición de la pobreza y los resultados, qué importante es eso, ¿verdad? Porque es la forma de poder enfrentar, obviamente, este flagelo que nos sigue afectando, que es la pobreza y la pobreza extrema. Sí, justamente todos los países miden a la pobreza, ¿verdad? La pobreza se mide en base al ingreso que tiene una persona para afrontar ciertas necesidades, bienes, servicios y una canasta básica.
Entonces el gobierno, buscando una medición que pueda ir más allá de los resultados, un índice donde pueda enfocarse en qué tenemos que hacer para realmente disminuir la pobreza, fue que adoptó el índice de progreso social, que es un aspecto más multidimensional, que se basa en resultados. Básicamente tiene 3 niveles. Uno son necesidades básicas. A ver si las necesidades básicas de César, de Gloria y de Jazmín están satisfechas. Si vos tenés agua en tu casa, si tenés vivienda, si tenés seguridad. Una vez que tenés tus necesidades básicas, el segundo punto es calidad de vida adecuada. Por ejemplo, ¿cuánto acceso tenés vos a la salud? Tu comunicación, televisión, internet, Heladera. teléfono. También es un tema también de medio ambiente. ¿Cuántas veces al día, cuántas veces a la semana pasa el recolector de basura a recolectar tu basura para que vos puedas tener un medio ambiente adecuado? Una vez que tenés esto satisfecho, el segundo nivel y el último nivel es para que desarrolles todo tu potencial. Y ahí, para que desarrolles todo tu potencial, están los derechos personales. Si podés tener acceso a una casa propia, está la libertad personal y de elección, la capacidad, por ejemplo, de trabajo infantil, cuánto trabajo infantil, el trabajo infantil, ¿verdad? La inclusión social y el acceso a la educación superior. Esos serían básicamente los 3 niveles que mide esto, ¿verdad? Y cada uno de estos niveles está anexado a una política pública de Estado que tenemos que ir mejorando. O de oferta, ¿verdad? Porque si vos me hablas, por ejemplo, de medir cuántas veces pasa el basurero, pero si la municipalidad es ineficiente y no pasa nunca, ahí ya es una cuestión de oferta pública, ¿verdad? Claro, bueno, estas son las cosas, bueno, ahí hay que potenciar, ahí hay que potenciar, porque más allá de medir la pobreza, cuánto dinero yo tengo, es cuánto acceso a desarrollar todo mi potencial como persona, y el acceso a las oportunidades que yo tengo para desarrollarme como persona y de ahí a trabajar y a ser feliz, ¿verdad? ¿Por qué cuando se habla, por ejemplo, por qué es importante tener estas mediciones y cuando hacen también las diferenciaciones en 3, como en 3 puntos? ¿Qué es lo que quita más, que sirve como para hacer no solamente políticas públicas, Sí. también en algún punto tiene que ser políticas privadas, ¿no? Claro, es justamente también porque tenemos a las ONG, tenemos al sector privado, mucha gente, está muy de moda las asociaciones público-privadas, ¿verdad? O inclusive los consejos municipales hoy en día trabajan con el sector privado también. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos? Por ejemplo, es muy interesante ver que este índice está la versión internacional del índice. Sí. Donde estamos comparados con otros países, pero también hicimos la versión nacional, midiendo con índices nuestros, de instituciones paraguayas. Y eso, lo bueno de eso es que está medido por departamento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un departamento y otro? A ver si donde nos sale también, donde la pobreza es más alta, coincide con esos departamentos. Claro, imagínate vos que es muy distinto medir el índice de pobreza de una localidad que no tenga nada en sus alrededores, a lo mejor ni cultivo, que aquel que tiene por lo menos posibilidades en que esos pobladores coman lo básico, ¿verdad? Entonces también varía de acuerdo a la región esta medición. Sí, totalmente. Un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el índice de la pobreza, ese que medido en forma monetaria, es como una radiografía de rayos X, ¿verdad? Te llega a los huesos, pero no al tejido blando. Y la idea de este índice de progreso social es llegar a ese tejido blando y poder ver, bueno, acá está el problema, entonces acá podemos mejorar la cosa. Y en este departamento, bueno, el problema específicamente es agua y saneamiento. En Asunción no va a ser agua y saneamiento, ¿verdad? En Asunción son otros los problemas. Y ir enfocando las ayudas que da el gobierno con ayuda del sector privado y del sector y de la sociedad civil a los puntos específicos donde necesitamos
Por ejemplo, ¿en qué punto, y sobre todo así en líneas generales, cuando hablamos de educación y cuando hablamos de salud, cuando hay ofertas de salud, porque digamos, pasa por un conocimiento también para llegar a uno sentir, por ahí tenés una oferta de salud, pero vos no tenés la capacidad para decir que es importante la prevención a través de las vacunas y no lo haces, o tiene que haber muchas estrategias para que vos llegues. ¿Esto cómo se mide también para diferenciar si hay servicio, si es una cuestión también de capacitación o de concienciación? El índice tiene las tres partes, ¿verdad? Uno es las necesidades básicas satisfechas, y dentro de las necesidades básicas es justamente donde está la atención médica esencial, ¿verdad? Cuando vos necesitaste esa atención médica, a ver si tuviste y en cuánto tiempo de respuesta tuviste, ¿verdad? Y quién te atendió, básicamente, ¿verdad? El segundo punto, ya la segunda parte de la pirámide, que ya estamos en el medio, es cuando tuviste esa enfermedad, si tuviste esa capacidad, si el Estado te respondió para poder responder a esa enfermedad que tuviste, a esa enfermedad terminal o a esa enfermedad específica, ¿verdad? Que ya es un índice un poco más elevado y mucho más predecible. Entonces, la ideal serían que las tres escalas estén satisfechas, entonces uno puede desarrollarse como persona en su potencial. ¿Cómo me sirve a mí como ciudadano ese índice? O sea, ¿por qué tenemos que saber este índice? Bueno, como ciudadano te sirve a vos por varias cosas. Uno, este índice se basa en resultados. Dentro de Asunción, ¿cuál es mi capacidad para acceder a este servicio, para acceder a las oportunidades, ¿verdad? Entonces te permite capturar los avances sociales que vamos teniendo como sociedad, ¿verdad? Y también porque sacar conclusiones, por ejemplo, de la variación que esto va teniendo. Lo que hoy tenemos ya es una radiografía del 2016. Bueno, con respecto al 2017 que vamos a tener el primer semestre del año que viene, ¿cuánto avanzamos? A ver si el gobierno realmente se enfocó dentro de esas necesidades que yo como ciudadano que vivo en Asunción, por ejemplo, estoy necesitando. Y también para ver si nos estamos enfocando solamente en las áreas rurales o en las áreas urbanas, ¿verdad? Es como un parámetro de medición mucho más amplio para pedir resultados también al gobierno, ¿verdad? Justamente el tema de la medición, viceministra, estos días fue todo un debate, ¿verdad? Cuando se hablaba de cuál es realmente el índice de medición de la pobreza o la pobreza extrema, se habla de una caída bastante importante de lo que es la pobreza extrema, felizmente, ¿verdad? Porque eso inclusive le posibilita a Paraguay acceder a otros tipos, estar en otros niveles. Sí. ¿Y cuál es ahora? O sea, ¿qué podemos hablar de la situación actual cuando medimos la pobreza o la pobreza extrema en nuestro país? Bueno, si hablamos de pobres totales, hay 1.950.000 paraguayos, personas paraguayas que son pobres. Eso es el 29% de la población. Estamos midiendo en términos monetarios. Sí. ¿Verdad? Y hay 380.000 paraguayos que viven en pobreza extrema, que es el 6% de la población. Lo que nosotros nos propusimos como sociedad dentro del Plan Nacional de Desarrollo para el 2030 es erradicar esa pobreza extrema, que ese 6% ya no exista, ¿verdad? Estamos hablando de un 6% actual contra un 11 o más por ciento que se medía hace en el 2008, 2011, inclusive hablamos de un 11% de pobreza extrema. Y ese fue el tema de que del 50% que había mencionado el presidente de la República y que dijo, reducimos la pobreza extrema en 50% en los últimos 5 años. Y vos mirás los índices y esos son los índices, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que todo el mundo dijo, no, pero no fue en este gobierno. No fue en este gobierno, ¿verdad? Claro, es una suma de procesos que se acompañan, ¿verdad? Y que ahí lo importante es mantener las políticas públicas. Y otra de las cosas, cuando hablamos justamente, tenemos un 6% de la población en extrema pobreza. Sí. Pero ese 6% está en una franja delicada, o sea que está hoy en la pobreza extrema
está un porcentaje, ese otro porcentaje en condición de pobreza, pero la frontera es muy débil, ¿verdad? O sea, puede volver a esa pobreza extrema. Es como cuando estás excedido de peso, ¿verdad? Ahí está. Estás excedido de peso. Qué duro es y eso, al ¿no? comienzo, bueno, tengo que bajar 10 kilos, ¿verdad? Una 10 gaseosa te hizo pasar al otro lado, ¿verdad? Así es. Y esos primeros 5 kilos. Sí. Bueno, yo estoy embarazada, ahora me va a pasar eso que voy a tener que ponerme otra vez a ritmo Claro. después de mi embarazo. Entonces, los primeros 5 kilos me va a ser más fácil. Ahora, Sí. esos últimos 5 kilos es Así mismo. lo que es más difícil, ¿verdad? Y lo mismo esto, pasa por en ejemplo, esto, ¿eh? o sea, Lo cuando- mismo pasa, Sí. justamente, ¿verdad? Cuando tenés que llegar ahí, cuando ya tenés que erradicar, es ahí donde tenés que tener los músculos mucho más Claro, fuertes. y ahí por está- ejemplo, sí. por ejemplo, para salir de eso, de lo que estamos, de la parte más difícil, cuando hablamos de los datos que ustedes tienen, ¿cómo se hace para en la práctica sea el camino para sacarlos de? O sea, ¿cuál es el proceso? Bueno, ¿qué hicieron los países que lograron erradicar la pobreza, ¿verdad? O que lograron llegar a niveles donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Y fueron políticas multidimensionales, no solamente enfocado en darle la plata, no solamente en Tecopora y adultos mayores, sino que justamente tuvieron estas 3 dimensiones y atacaron por todas las partes, ¿verdad? Por eso se está trabajando en lo que es sembrando oportunidades. Primero está la parte de adultos mayores, Tecopora, que sí es importante, a esa pobreza extrema, esa gente que estábamos hablando, ese 6% de la población, que son 380.000 personas, que casi 90% son del área rural, quizás ya no tengan la capacidad para tener un empleo hoy en día, ¿verdad? Ya perdieron porque los primeros 1000 días ya no se alimentaron bien. Entonces, a eso hay que atacarlo con Tecopora, con adultos mayores, ¿verdad? Y ahí ya no hay Y otra darle solución. mucho más atención del ciudadano común, ¿verdad? Porque gente por algo se habla de la vulnerabilidad, que Claro. es lo que a veces cuesta, Gloria, cuando el que no entiende de políticas públicas dice, ¿para qué le das Tecopora? Y vos tenés que entender que hay familias que no va a tener tu misma capacidad de ir a golpear a la puerta y decir, acá está mi currículum, estudié esto y puedo Y trabajar. aunque tengas Es muy currículum, difícil. a veces es difícil. Pero es muy difícil porque, como dice la viceministra, no comieron durante mucho tiempo, su cerebro no tiene la misma atención y obviamente requiere de eso básico que es el famoso ayocó, por lo menos, ¿verdad? Que es para el estómago o ¿por qué no? Inclusive a veces encontramos en familias de Tecopora que te dicen, pero con tanto orgullo, que ya tiene un zapato, que a lo mejor para una azucena es común, pero para una persona que está en una localidad no siempre es fácil, ¿verdad? Bueno, son cosas fabulosas para hablar y hay que entender realmente, y acá vino justamente Jazmín a aclararnos por qué se hacen esas mediciones. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pobreza total, ahí sí hay otras formas, ¿verdad? Con emprendedurismo, con asistencia, la parte rural con asistencia técnica agropecuaria. Y ahí está el paraguas que es Sembrando Oportunidades, que tiene 28 instituciones públicas trabajando en forma conjunta, no solamente en la parte monetaria, que está la Secretaría de Acción Social, sino también el MAC, está también Salud, Juventud, y las 28 instituciones que están trabajando conjuntamente. Estamos a mitad de camino, ¿verdad? Estamos a mitad de camino, disminuimos ese 50%, que no fue en todo este gobierno, ¿verdad? Vuelvo a aclarar eso. Pero sí tenemos que seguir fortaleciendo nuestros músculos y realmente ponernos la camiseta del país y todos juntos empezar a lograr. Después, esto no es solamente un problema del gobierno, esto es un problema también de la sociedad civil. Esto es también un problema de todos. Cómo el sector privado a través puede no solamente ganar dinero con su empresa, pero también erradicar la pobreza dentro de su empresa, dentro de sus alrededores. O dignificar a sus funcionarios, ¿verdad? Pagándoles bien, pagándoles un seguro, etc. Bueno, Jazmín, aprendimos contigo y esperamos seguir teniéndote aquí como invitada y que nos sigas enseñando todos estos indicadores que son tan interesantes. Gracias a ustedes por la invitación y acá vamos a estar siempre para mostrar lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos así con Jazmín Gustale, viceministra de Crecimiento Económico Inclusivo, ya está en la Secretaría Técnica
de planificación. Prepara tu cámara porque en instantes alguien que entiende de cámara, de imágenes y de viajes nos estará acompañando aquí en Tribuna. Quédate ahí, no te muevas.